Nunca le revelé a nadie, ni siquiera a mi propio hijo, que gano un sueldo de 30.000 euros al mes. Él siempre creyó que llevaba una vida sencilla y modesta, y nunca sospeché que eso sería un problema. Hasta el día en que me invitó a conocer a los padres de su esposa, decidí hacer una prueba. Me presenté vestido de forma humilde, como un hombre sin muchos recursos. Lo que sucedió esa noche reveló más de lo que imaginaba. Las palabras, las miradas y las actitudes de aquellos que debían recibirme con los brazos abiertos mostraron el verdadero carácter de mis nuevos parientes. Pero el mejor momento fue cuando saqué de mi cartera mi tarjeta platino y revelé quién era realmente. La expresión en el rostro de mi nuera y sus padres simplemente no tuvo precio. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Arturo Medina. Tengo 62 años y una vida que mi hijo nunca conoció realmente. Soy director de operaciones de una multinacional con presencia en 15 países. Gano 30.000 euros al mes desde hace más de 16 años. Tengo inversiones, propiedades, una cuenta bancaria sólida que supera los 3 millones de euros. Podría vivir fácilmente en una mansión, conducir coches de lujo y vestir trajes de diseñador, pero elegí otro camino. Vivo en un apartamento modesto en las afueras de Valencia. Conduzco un Seat León con 8 años de uso. Uso ropa sencilla comprada en tiendas normales. No porque necesite ahorrar, sino porque aprendí que el verdadero valor de un hombre no está en lo que exhibe, sino en lo que construye en silencio. Mi hijo Marcos, hoy con 34 años, creció pensando que su padre era solo un empleado administrativo con un sueldo modesto. Nunca corregí esa impresión. Quería que valorara el trabajo, el esfuerzo, que entendiera el peso de cada euro ganado honestamente. Quería que construyera su propio camino sin depender de mi cuenta bancaria. Y funcionó, o eso creí. Marcos se graduó, construyó su carrera como gerente de marketing, y hace 3 años se casó con Valeria, una abogada corporativa de una familia acomodada de Madrid. Después de la boda, Marcos consiguió un puesto en la empresa inmobiliaria de su suegro Rodrigo. Nunca estuve completamente seguro de si era por mérito propio o por ser el yerno. Algo en esa situación me inquietaba, como si mi hijo estuviera construyendo su vida sobre cimientos que no le pertenecían. Yo vivía mi vida tranquila en Valencia, visitándolo ocasionalmente. Cada vez que Marcos me preguntaba sobre mi trabajo, le decía lo mismo de siempre. Trabajo en el departamento administrativo de una empresa, nada especial. Él nunca indagó más, nunca mostró curiosidad real por la vida de su padre. Quizás eso debió haberme alertado antes. Entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. Papá, los padres de Valeria quieren conocerte finalmente. Hemos programado una cena el sábado en un restaurante muy elegante aquí en Madrid. ¿Puedes venir? Algo en su tono me puso nervioso. Había una tensión, casi una disculpa anticipada. ¿Saben algo sobre mí?, pregunté. Hubo un silencio breve, pero revelador al otro lado de la línea. Les dije que trabajas en una oficina, que llevas una vida sencilla. Ya sabes, nada complicado. Esa palabra, sencilla, salió como una vergüenza, como si yo fuera un problema que necesitaba ser explicado con cuidado. Como si mi hijo se avergonzara de presentarme tal como soy. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Está bien, Marcos. Estaré allí, respondí con calma. Después de colgar, me quedé sentado en mi apartamento durante largo rato. Miré a mi alrededor. Este lugar confortable pero sin ostentación, sin cuadros caros, sin muebles de diseñador, sin ningún artículo de lujo a la vista. El tipo de lugar que alguien con mi salario no debería habitar, según los estándares de muchos, y una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea peligrosa, quizás cruel, pero irresistible. Si esperaban conocer a un padre sencillo, a un hombre humilde, entonces les daría exactamente eso. Llevaría la actuación hasta el final. Quería ver con mis propios ojos cómo tratarían a alguien que consideraran inferior, alguien sin el brillo del dinero.
Quería conocer el verdadero carácter de las personas que ahora formaban parte de la vida de mi hijo. Y más importante aún, quería ver qué haría Marcos cuando pusieran a prueba su lealtad. El sábado por la mañana, abrí el armario del fondo donde guardaba ropa vieja que usaba para trabajos de jardinería. Elegí unos pantalones desgastados con una mancha de pintura en la rodilla que nunca salió, una camisa gris arrugada con el cuello ligeramente deshilachado, una chaqueta vieja de lona que había visto mejores días, zapatos gastados sin lustrar. Me miré en el espejo y casi no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Parecía alguien a quien la vida había golpeado duramente, alguien invisible en una multitud, exactamente lo que yo quería. Pero había un detalle más, algo importante. Abrí el pequeño joyero donde guardaba las pocas cosas de valor sentimental que tenía. Allí estaba el reloj de mi padre, un reloj antiguo, rayado, con la correa de cuero agrietada y oscurecida por el tiempo. Mi padre había sido operario toda su vida, un hombre que trabajó con sus manos hasta el último día. Ese reloj era lo único que me dejó cuando murió hace 20 años. Lo até a mi muñeca. El cristal estaba empañado, las manecillas apenas se veían. Para cualquiera que lo mirara, parecía un cacharro viejo sin valor alguno. Nadie sabría que ese reloj era un Patek Philippe de 1958, una pieza de colección que los expertos valuaban en más de 40.000 euros. Mi padre lo había recibido como regalo de un antiguo patrón, y nunca supo su verdadero valor. Yo lo descubrí años después, pero jamás lo vendí. Era mi conexión con él, con sus valores, con todo lo que me enseñó sobre ser un hombre de honor. Tomé mi cartera más gastada, donde puse algunas tarjetas básicas para mantener la farsa. Escondida en un compartimento secreto, sin embargo, estaba mi tarjeta platino, esa que uso para gastos corporativos, con un límite prácticamente ilimitado. Una pequeña seguridad por si acaso. El tren me llevó a Madrid esa tarde. Durante todo el viaje observé mi reflejo en la ventana, un hombre mayor, vestido pobremente, con un reloj viejo en la muñeca. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto, si no estaba siendo demasiado duro, demasiado calculador. Pero entonces recordé el tono de vergüenza en la voz de mi hijo, esa palabra sencilla dicha como una disculpa, y supe que necesitaba hacer esto. Necesitaba saber la verdad. El restaurante era exactamente como imaginé. Fachada elegante, iluminación cálida, gente bien vestida entrando y saliendo. Un portero con guantes blancos me abrió la puerta. Vi cómo sus ojos recorrieron mi ropa y cómo su sonrisa profesional vaciló por una fracción de segundo. Ya comenzaba allí, el juicio silencioso basado en apariencias. Entré y el contraste fue inmediato. Candelabros de cristal, mesas con manteles blancos impecables, comensales en trajes caros y vestidos elegantes. Y yo, un hombre que parecía haberse equivocado de lugar. Sentí las miradas, algunas curiosas, otras claramente molestas, como si mi presencia contaminara el ambiente refinado. Entonces vi a Marcos de pie junto a una mesa al fondo. A su lado estaba Valeria, deslumbrante en un vestido negro elegante, joyas brillando en su cuello. Y sentados a la mesa, un hombre de unos 60 años con traje impecable y una mujer de cabello perfectamente peinado, con un collar de perlas que probablemente costaba más que un coche. Los padres de Valeria. Caminé hacia ellos lentamente, observando cada reacción. Vi cómo el rostro de Marcos cambiaba a medida que me acercaba. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con algo parecido a la vergüenza. Valeria me vio después y su sonrisa se congeló en su rostro. «Papá, llegaste», dijo Marcos con voz tensa. Me dio un abrazo rígido, incómodo. «Por supuesto que llegué, hijo. No me lo perdería por nada del mundo». Fin de la parte 1. Valeria se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me besó rápidamente en la mejilla, su perfume caro invadiendo el aire entre nosotros. «Qué bueno que pudiste venir, Arturo», dijo con voz controlada, casi ensayada. Luego me presentó a sus padres con un gesto elegante de su mano. «Papá, mamá, él es Arturo Medina, el padre de Marcos. Arturo, ellos son Rodrigo y Beatriz Ochoa». Rodrigo se puso de pie lentamente.
evaluándome de arriba a abajo con una mirada que no intentaba disimular su juicio. Me extendió la mano con un apretón débil y breve, como si tocarme pudiera contagiarle algo. Beatriz simplemente asintió con la cabeza desde su asiento, sus ojos recorriendo mi ropa vieja con una mezcla de sorpresa y desdén apenas contenido. «Siéntese, por favor», dijo Rodrigo señalando la silla frente a ellos. Me senté despacio, notando cómo Marcos evitaba mi mirada. Mi hijo parecía tenso, incómodo, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. Eso ya me decía mucho. El mesero apareció casi de inmediato, un joven impecablemente vestido con chaleco negro. Entregó las cartas del menú a todos. Cuando llegó mi turno, noté cómo sus ojos se detuvieron brevemente en mi ropa antes de entregarme la carta con una sonrisa forzada. «¿Desean algo de beber para comenzar?», preguntó el mesero. «Una botella de Marqués de Riscal Reserva», ordenó Rodrigo sin consultar a nadie. Luego me miró. «Espero que le guste el vino tinto, Arturo». «Me parece bien», respondí con calma. Beatriz abrió su carta y comenzó a revisar las opciones con expresión crítica, como si estuviera evaluando obras de arte en lugar de comida. Rodrigo hizo lo mismo. Yo abrí la mía y vi los precios. Platos que costaban entre 40 y 80 euros. Pan con tomate por 12 euros. Una simple ensalada por 25. El tipo de lugar donde el precio era parte de la experiencia, donde la gente no venía solo a comer, sino a ser vista comiendo. «Este restaurante es uno de nuestros favoritos», comentó Beatriz sin dirigirse a nadie en particular. «Venimos aquí al menos 2 veces al mes. El chef es magnífico. Debe ser costoso venir tan seguido», dije con tono neutro. Rodrigo soltó una risa corta. «Cuando uno ha trabajado duro toda su vida, puede permitirse ciertos placeres», respondió con una sonrisa que no era amable. «Supongo que usted entiende la satisfacción del trabajo honesto». La forma en que dijo trabajo honesto sonaba como si estuviera hablando de algo completamente diferente a lo que yo hacía. Como si mi trabajo, fuera lo que fuera que ellos imaginaban, estuviera varios escalones por debajo del suyo. El mesero regresó con el vino. Realizó toda la ceremonia de mostrar la etiqueta, descorchar la botella y servir una pequeña cantidad para que Rodrigo lo probara. Él lo hizo girar en la copa. Lo olió con expresión de conocedor, lo probó y finalmente asintió con aprobación. El mesero sirvió a todos excepto a mí. Se detuvo frente a mi copa con la botella en alto, pero Rodrigo levantó la mano. «Quizás Arturo prefiera algo más sencillo. Este vino es bastante particular», dijo Rodrigo mirándome con condescendencia. «El vino está bien para mí», respondí sin cambiar mi tono. Hubo un silencio incómodo. El mesero miró a Rodrigo esperando instrucciones. Finalmente, Rodrigo hizo un gesto de resignación y el mesero me sirvió una cantidad notablemente menor que al resto. «¿Ya saben qué van a ordenar?», preguntó Beatriz cerrando su carta. «Yo voy a pedir el solomillo con reducción de Oporto», anunció Rodrigo. «Para mí el rodaballo con espárragos», añadió Beatriz. Marcos y Valeria pidieron platos igualmente caros. Entonces, todas las miradas se volvieron hacia mí. Revisé la carta nuevamente, consciente de que me estaban observando. Vi la sección de platos principales, todos rondando los 60 o 70 euros. Luego vi la sección de entrantes, donde había opciones más económicas. «La crema de calabaza estará bien para mí», dije cerrando la carta. El entrante más barato del menú. 12 euros. Vi cómo Beatriz y Rodrigo intercambiaban una mirada significativa. Marcos cerró los ojos por un momento, como si sintiera vergüenza. Valeria tomó un sorbo de su vino, sus labios formando una línea delgada. «¿Solo eso?», preguntó Beatriz, con fingida preocupación. «Debe pedir algo más sustancioso, después de todo es nuestra invitación». «La sopa es suficiente para mí. No tengo mucha hambre», mentí. «Como guste», respondió Rodrigo llamando al mesero y dando todas las órdenes. Cuando el mesero se alejó, Rodrigo se reclinó en su silla y me estudió con renovado interés, como si yo fuera un espécimen curioso que acababa de notar. «Entonces, Arturo, Marcos nos comentó que usted trabaja en una oficina. ¿A qué se dedica exactamente?».
Trabajo en el departamento administrativo de una empresa, respondí vagamente. Administrativo, repitió Beatriz saboreando la palabra. Debe ser un trabajo estable, al menos. La forma en que dijo estable sonaba como si fuera sinónimo de mediocre, de sin ambiciones. Es un trabajo, contesté simplemente. Nosotros siempre le inculcamos a Valeria la importancia de rodearse de gente con ambición, continuó Beatriz tomando otro sorbo de vino. Mi esposo comenzó con una pequeña inmobiliaria hace 30 años y ahora tiene propiedades en 4 ciudades diferentes. Eso se llama visión. Debe estar muy orgulloso, dije sin emoción. Lo estoy, afirmó Rodrigo con satisfacción. Y Marcos está aprendiendo el negocio rápidamente. Tiene potencial. Solo necesita los contactos correctos y la mentoría adecuada. Traducción. Mi hijo necesitaba a ellos, dependía de ellos, y ellos querían asegurarse de que yo lo supiera. El vino en mi copa apenas lo había tocado, pero Rodrigo ya estaba sirviéndose su segunda copa. Comenzó a hablar sobre un viaje reciente que habían hecho a las Islas Maldivas, describiendo cada detalle del resort de lujo, las villas sobre el agua, los restaurantes exclusivos. Beatriz lo interrumpía ocasionalmente para añadir detalles sobre los spas, las excursiones privadas, los precios exorbitantes que pagaban sin pestañear. El año pasado fuimos a Dubái, continuó Beatriz. Nos alojamos en el Burj Al Arab. ¿Lo conoce, Arturo? Es el único hotel de 7 estrellas del mundo. He oído hablar de él, respondí. Es una experiencia que todos deberían tener al menos una vez en la vida, añadió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Aunque claro, no todos pueden permitírselo. Cada palabra era una daga envuelta en cortesía. Cada comentario diseñado para establecer la distancia entre su mundo y el mío. Y yo dejaba que continuaran, observando, tomando nota mental de cada detalle. Los platos llegaron eventualmente. Mi crema de calabaza se veía pequeña y solitaria comparada con los elaborados platos de los demás. Solomillos perfectamente cocidos, pescados con guarniciones artísticas, presentaciones dignas de fotografía, y mi simple bol de sopa. ¿Su sopa está buena?, preguntó Valeria con tono que pretendía ser amable, pero sonaba condescendiente. Muy buena, respondí. Rodrigo cortó un pedazo de su solomillo y masticó lentamente, como saboreando no solo la comida, sino también la superioridad del momento. Arturo, tengo curiosidad, dijo después de tragar. Ese reloj que lleva puesto parece bastante antiguo. Todos miraron mi muñeca, el viejo reloj de mi padre, rayado y desgastado. Beatriz se inclinó ligeramente para verlo mejor, y su expresión cambió a algo entre diversión y desagrado. Es un reloj que perteneció a mi padre, expliqué con calma. Ya veo, dijo Beatriz con una sonrisa que era pura condescendencia. Tiene valor sentimental entonces. ¡Qué encantador! Aunque honestamente, Arturo, ese reloj es un lixo anticuado. Debería considerar comprar algo más moderno. Hay relojes muy decentes por 50 o 60 euros en cualquier tienda. Sus palabras cayeron como piedras sobre la mesa. Llamar al reloj de mi padre basura. Sentí algo quebrarse dentro de mí, una ola de emoción que no esperaba, la rabia mezclada con dolor, con una tristeza profunda que me apretó la garganta. Debe ser difícil ver a su hijo tener el éxito que usted nunca tuvo, añadió Beatriz, casi como si estuviera pensando en voz alta, pero sus ojos estaban fijos en mí, midiendo mi reacción. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que quería admitir. Sentí las lágrimas comenzando a formarse detrás de mis ojos. No podía permitirme desmoronarme ahí, no frente a ellos. Disculpen, murmuré poniéndome de pie abruptamente. Necesito ir al baño. Caminé rápidamente hacia el fondo del restaurante. Encontré el baño y me encerré en uno de los cubículos. Me apoyé contra la pared fría, respirando profundamente, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarme. Miré el reloj en mi muñeca, ese pedazo de metal y cuero que había estado con mi padre durante sus últimos años. Basura, lo había llamado ella, como si pudiera juzgar el valor de algo que no entendía. Me miré en el espejo cuando salí del cubículo.
Un hombre mayor, cansado, vestido con ropa vieja. Por un momento, casi quise rendirme, salir de ahí, olvidar todo este experimento cruel. Pero entonces recordé por qué estaba haciendo esto. Necesitaba ver hasta dónde llegarían. Necesitaba saber qué tipo de personas eran realmente. Y más dolorosamente, necesitaba saber qué haría mi hijo. Me lavé la cara con agua fría, me sequé con una toalla de papel y regresé a la mesa con renovada determinación. Fin de la parte 2. Cuando regresé a la mesa, la conversación había continuado sin mí. Rodrigo estaba contando algo sobre una propiedad que acababa de adquirir en la costa, gesticulando con su copa de vino, mientras Beatriz asentía con aprobación. Me senté en silencio y nadie pareció notar mi ausencia emocional. O quizás simplemente no les importaba. Como decía, continuó Rodrigo sin perder el ritmo, la inversión inmobiliaria es donde está el futuro. Hemos enseñado a Valeria desde pequeña la importancia de construir patrimonio, no solo de gastar dinero. Beatriz sonrió con orgullo maternal. Siempre le dijimos que debía rodearse de personas con visión similar. Por eso estamos tan contentos con Marcos. Él entiende el valor del trabajo duro y las oportunidades correctas. La forma en que lo dijeron sonaba como si Marcos fuera un proyecto exitoso, no una persona. Como si lo hubieran adoptado en su mundo y lo estuvieran moldeando a su imagen. El mesero llegó para retirar los platos. El mío estaba vacío, al igual que los demás. Ofreció el menú de postres, pero Rodrigo lo rechazó con un gesto de la mano. Creo que estamos satisfechos, pero traiga un café para todos. Nuevamente, ordenando por todos sin consultar, ejerciendo control incluso sobre las decisiones más pequeñas. Observé cómo Marcos simplemente aceptaba, cómo Valeria sonreía complaciente. Me pregunté cuándo mi hijo había dejado de tener voz propia. Los cafés llegaron en tazas pequeñas de porcelana fina. Rodrigo añadió azúcar al suyo, lo removió lentamente y luego se reclinó en su silla con expresión pensativa. Miró a Beatriz, quien asintió casi imperceptiblemente, como si hubieran ensayado este momento. «Arturo», comenzó Rodrigo con tono más serio, «Beatriz y yo hemos estado conversando y sentimos que es importante tener esta conversación ahora que finalmente nos conocemos». Algo en su tono me puso en alerta inmediata. Esto era lo que habían estado esperando toda la noche, el verdadero propósito de esta cena. Marcos y Valeria están construyendo una vida juntos, continuó Beatriz tomando el control de la conversación. Una vida que requiere ciertos estándares, ciertas apariencias. Nos movemos en círculos sociales muy específicos, eventos benéficos, cenas de negocios, galas. Es importante mantener una imagen coherente. Las palabras flotaban en el aire, pero el mensaje era claro. Yo no encajaba en esa imagen. Como padre seguramente querrá lo mejor para su hijo, añadió Rodrigo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Y nosotros también queremos lo mejor para nuestra hija. Por eso hemos estado apoyándolos financieramente. Les ayudamos con el apartamento en una zona muy exclusiva de Madrid. Fue una inversión considerable. 50.000 euros para la entrada, especificó Beatriz casi casualmente, como quien menciona el precio del pan. Y por supuesto, pagamos su luna de miel en Santorini. 3 semanas en un resort de lujo. Queremos que comiencen su matrimonio de la mejor manera posible. También les regalamos el coche nuevo, continuó Rodrigo. Un Audi último modelo. Marcos lo necesita para las reuniones con clientes de la inmobiliaria. Cada palabra era una estaca clavándose más profundo. Me estaban mostrando todo lo que habían hecho por mi hijo, todo el dinero que habían invertido en él. Y yo, sentado ahí con mi ropa vieja y mi reloj de basura, no tenía nada que ofrecer en comparación. Pero entonces algo hizo clic en mi mente. El coche nuevo. Recordé perfectamente hace 6 meses, cuando Marcos me llamó desesperado. Su voz temblorosa al teléfono, urgente, asustada. «Papá, necesito ayuda. Es urgente. Valeria necesita un tratamiento médico especializado que el seguro no cubre. Son procedimientos caros y no tenemos todo el dinero. ¿Podrías prestarme algo? Te lo devuelvo en cuanto pueda». Yo le había transferido 5.000 euros sin hacer preguntas. Era mi hijo,
y decía que era una emergencia médica. Nunca me pagó de vuelta, nunca volvió a mencionar el tema, y ahora, sentado ahí escuchando sobre el Audi nuevo, sobre los lujos y las inversiones, entendí la verdad. No había habido ningún tratamiento médico. Mi hijo me había mentido, me había usado. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. No podía dejar que vieran lo que acababa de descubrir. Han sido muy generosos, dije con voz controlada. Lo hemos hecho con gusto, respondió Beatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, porque vemos el potencial en esta pareja, pero también debemos ser realistas sobre el futuro. Rodrigo tomó el relevo nuevamente, como si hubieran practicado este diálogo. Arturo, no queremos ser insensibles, pero debemos pensar en el largo plazo. A medida que Marcos y Valeria avanzan en sus carreras, habrá más eventos sociales, más compromisos, y francamente sería complicado si hubiera cierta inconsistencia en las presentaciones familiares. Las palabras eran cuidadosamente elegidas, envueltas en educación, pero el mensaje era brutal. Yo era la inconsistencia. Yo era el problema. Lo que Rodrigo está tratando de decir, intervino Beatriz con voz suave pero firme, es que entendemos que tal vez no ha tenido las mismas oportunidades que otros, y no lo juzgamos por eso. De hecho, queremos ayudar. Ayudar. Esa palabra sonaba peligrosa en su boca. Hemos pensado en una solución que podría beneficiar a todos, continuó Rodrigo. Una especie de arreglo mensual. 500 euros que podríamos transferirle cada mes para ayudarlo con sus gastos. Asegurarnos de que esté cómodo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Todos me miraban esperando mi reacción. 500 euros mensuales. Una miseria comparada con los 50.000 que le dieron para el apartamento, con los miles que gastaron en la luna de miel, con el coche de lujo. 500 euros a cambio de qué exactamente. Es una oferta muy generosa, agregó Beatriz. Pero naturalmente, vendría con el entendimiento de que tal vez sea mejor si mantiene cierta distancia. No queremos que se sienta obligado a asistir a eventos sociales donde podría sentirse incómodo. Sería por su propio bien. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruel. Me estaban ofreciendo dinero para que desapareciera, para que me mantuviera alejado de mi propio hijo, para que no los avergonzara frente a sus amigos ricos y sus contactos de negocios. También pensamos en el futuro, añadió Rodrigo con falsa preocupación. A su edad, Arturo, uno nunca sabe qué puede pasar. Problemas de salud, emergencias. No quisiéramos que Marcos tuviera que cargar con esa responsabilidad financiera. Con este arreglo, usted estaría protegido y Marcos podría concentrarse en su carrera sin preocupaciones. Me estaban pintando como una carga futura, como un peso inevitable que Marcos tendría que soportar eventualmente. Y ellos, en su infinita generosidad, estaban ofreciendo liberarlo de esa carga antes de que se volviera un problema real. Miré a mi hijo durante todo este intercambio. Marcos tenía los ojos fijos en su taza de café, la mandíbula tensa. No me miraba. No decía nada. Valeria, a su lado, tenía una expresión serena, casi satisfecha, como si todo esto fuera perfectamente razonable. «Marcos», dije finalmente, mi voz cortando el aire. «¿Tú sabías de esta conversación?» Mi hijo levantó la vista lentamente. Vi vergüenza en sus ojos, pero también resignación. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero Valeria puso su mano sobre la suya en la mesa, deteniéndolo con ese simple gesto. «Todos queremos lo mismo, Arturo», dijo Valeria con voz suave pero firme. «Queremos que Marcos tenga éxito, y a veces eso requiere tomar decisiones difíciles por el bien mayor». Mi hijo no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza nuevamente, aceptando en silencio. En ese momento supe todo lo que necesitaba saber. Mi hijo había elegido. Había elegido el dinero, el estatus, la comodidad que ellos le ofrecían. Me había elegido a mí solo hasta que eso se volvió inconveniente. «Entiendo», dije con calma sorprendente, considerando el huracán de emociones dentro de mí. Rodrigo sonrió, claramente aliviado de que todo hubiera salido tan bien.
Me alegra que sea razonable, Arturo. Podemos arreglar los detalles de la transferencia mensual esta misma semana. Será un alivio para todos, añadió Beatriz, tomando otro sorbo de su café. Y créame, 500 euros pueden rendir mucho si uno sabe administrarse. 500 euros. Me estaban ofreciendo 500 euros mensuales mientras habían gastado decenas de miles en mi hijo. La aritmética de su desprecio era perfectamente clara, y en ese momento, sentado en esa mesa rodeado de hipócritas bien vestidos, tomé mi decisión. Ya había visto suficiente. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. Era hora de quitarme la máscara. Fin de la parte 3. Me recliné en mi silla y los miré a todos lentamente. Rodrigo con su sonrisa satisfecha, Beatriz con su expresión de superioridad benévola, Valeria con su serenidad calculada y Marcos con sus ojos que aún no se atrevían a encontrarse con los míos. Por un momento dejé que el silencio se extendiera, que la tensión creciera. 500 euros al mes, repetí con voz pensativa, como si realmente estuviera considerando la oferta. Después de haber invertido tanto en Marcos y Valeria, déjenme asegurarme de que entiendo correctamente. Rodrigo asintió, claramente creyendo que había ganado. Ustedes dieron 50.000 euros para el apartamento. Pagaron la luna de miel, que imagino costó al menos 20.000 más. El coche nuevo, probablemente otros 30.000. Estamos hablando de una inversión de 100.000 euros o más en la vida de mi hijo. Hemos sido generosos porque vemos el valor en esta unión, confirmó Beatriz con orgullo. Y sin embargo, continué con el mismo tono calmado, para el padre de Marcos, para el hombre que lo crió solo desde que tenía 8 años, la cantidad que consideran apropiada es 500 euros mensuales, 6.000 euros al año, una fracción minúscula de lo que gastan en mi hijo. La sonrisa de Rodrigo vaciló ligeramente. Beatriz frunció el ceño, como si no entendiera hacia dónde iba con esto. Es una cantidad razonable dadas las circunstancias, dijo ella con tono defensivo. ¿Las circunstancias? Pregunté inclinándome hacia adelante. Se refiere a las circunstancias de que soy un hombre con ropa vieja y un reloj de basura. Esas circunstancias. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Valeria intercambió una mirada rápida con su madre. Nadie está juzgando a Arturo, comenzó Rodrigo con tono conciliador. Oh, pero sí lo están, lo interrumpí con suavidad. Han estado juzgándome desde el momento en que entré por esa puerta. Cada mirada, cada comentario sobre sus viajes caros, sobre sus propiedades, sobre todo el dinero que han gastado en mi hijo, todo ha sido para establecer su superioridad, para hacerme sentir pequeño e insignificante. Beatriz se enderezó en su silla indignada. Eso es completamente injusto. Simplemente estábamos teniendo una conversación. ¿Una conversación? Repetí dejando salir una risa corta sin humor. No, esto fue un espectáculo cuidadosamente orquestado. Desde la elección de este restaurante hasta sus historias sobre Dubái y las Islas Maldivas, todo diseñado para ponerme en mi lugar. Marcos finalmente levantó la vista, su rostro pálido. «Papá, yo no... Tú no sabías», terminé la frase por él, «o simplemente no te importó lo suficiente como para detenerlo». Mi hijo no tenía respuesta. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Me puse de pie lentamente, sacando mi vieja cartera del bolsillo. La coloqué sobre la mesa blanca impecable. El cuero gastado y manchado se veía fuera de lugar entre la porcelana fina y los cubiertos de plata. Permítanme contarles una historia antes de que terminemos esta velada, dije mirándolos a cada uno. Una historia sobre valor real versus valor percibido. Abrí la cartera despacio, disfrutando de sus expresiones confundidas. De uno de los compartimentos saqué una tarjeta. No la básica que había traído para el espectáculo, sino la otra. La tarjeta platino que había estado escondida todo este tiempo. La coloqué sobre la mesa donde todos pudieran verla. El metal brillaba bajo las luces del restaurante, el nombre grabado perfectamente visible. Arturo Medina Vega, director de operaciones. Los ojos de Rodrigo se fijaron en la tarjeta, luego en mí, luego en la tarjeta nuevamente. Beatriz se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo.
Valeria se había quedado completamente inmóvil, su rostro drenándose de color, y Marcos, mi hijo, dejó caer su taza de café. El líquido oscuro se derramó sobre el mantel blanco, expandiéndose en una mancha que nadie se movió a limpiar. «¿Qué es esto?», susurró Beatriz. «Esta es mi verdadera tarjeta», expliqué con calma. «La que uso para gastos corporativos. Tiene un límite de crédito de 500.000 euros, más que suficiente para cualquier emergencia que pueda surgir». «No entiendo», dijo Rodrigo. Su voz había perdido toda su confianza anterior. «Déjenme aclararlo entonces», continué. «No soy un simple empleado administrativo. Soy director de operaciones de una multinacional con presencia en 15 países. Mi salario mensual es de 30.000 euros. He estado ganando esa cantidad durante los últimos 16 años. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido del restaurante a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Durante esos años, continué, he vivido modestamente, invertido sabiamente y acumulado un patrimonio que supera los 3 millones de euros. Podría comprar 5 apartamentos como el que ustedes le dieron a Marcos, podría pagar 10 lunas de miel en Santorini, podría comprar ese Audi en efectivo sin pestañear. Beatriz se había puesto pálida. Rodrigo tenía la boca ligeramente abierta, procesando esta información que desmoronaba completamente su percepción de la realidad. «Pero elegí no hacerlo», dije con voz más dura. «Elegí vivir con humildad porque creí que eso enseñaría a mi hijo el valor real de las cosas. Creí que si crecía sin la red de seguridad de mi dinero, aprendería a valorar el esfuerzo, la integridad, el carácter». Miré directamente a Marcos, quien tenía lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Pero esta noche vine aquí para hacer una prueba», continué. «Me vestí deliberadamente con mi ropa más vieja. Me puse el reloj de mi padre, este reloj que tu madre llamó basura. Alcé mi muñeca para que todos pudieran ver el reloj rayado y desgastado. Este reloj que Beatriz sugirió que debería reemplazar por uno de 60 euros de cualquier tienda», dije mirándola directamente. «Es un Patek Philippe de 1958. Es una pieza de colección que los expertos valúan en más de 45.000 euros. Mi padre, que fue operario toda su vida, lo recibió como regalo de un antiguo patrón que reconoció 30 años de servicio leal. Mi padre nunca supo su verdadero valor. Yo lo descubrí años después de su muerte, pero jamás lo vendí porque representa algo que ustedes claramente no entienden». Miré el reloj en mi muñeca, sintiendo el peso de todas las memorias que llevaba. Representa lealtad. Representa que el verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en cómo vive. Mi padre trabajó hasta su último día, nunca se quejó, nunca buscó atajos. Y este reloj rayado y desgastado vale más para mí que todos sus viajes a Dubái juntos. Rodrigo intentó recuperar algo de compostura. «Si esto es cierto, ¿por qué nunca se lo dijiste a Marcos?» «Porque quería que mi hijo aprendiera a juzgar a las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria», respondí con voz firme. «Quería que construyera relaciones basadas en respeto mutuo, no en interés financiero. Pero esta noche me demostró que fallé en enseñarle esa lección. Me volví completamente hacia Marcos. Hace 6 meses me llamaste diciendo que necesitabas dinero para un tratamiento médico urgente de Valeria. Me pediste 5.000 euros. Te los transferí esa misma noche sin hacer preguntas porque eras mi hijo y decías que era una emergencia. Nunca me devolviste ese dinero. Nunca volviste a mencionarlo». Marcos cerró los ojos, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Y esta noche descubro que no hubo ningún tratamiento médico. Ese dinero fue para el Audi que está estacionado afuera. Me mentiste. Usaste mi amor de padre contra mí para conseguir dinero para un coche de lujo». «Papá, yo...», comenzó Marcos con voz quebrada. «No», lo interrumpí levantando una mano. «Ya escuché suficiente silencio de tu parte esta noche. Te quedaste callado mientras estos dos me humillaban. No dijiste nada cuando tu suegra llamó basura al reloj de tu abuelo. No me defendiste cuando ofrecieron pagarme para que desapareciera de tu vida». Valeria intentó intervenir. «Arturo, esto es un malentendido». «No hay malentendido», dije cortándola con firmeza. «Vine aquí esta noche vestido deliberadamente como un hombre pobre
porque quería ver su verdadero carácter. Quería ver cómo tratarían a alguien que consideraran inferior, y me mostraron exactamente quiénes son. Llamé al mesero con un gesto. El joven se acercó rápidamente, claramente sintiendo la tensión en la mesa. «La cuenta, por favor», pedí. «Arturo, permíteme», comenzó Rodrigo alcanzando su propia cartera, probablemente intentando recuperar algo de dignidad. «No», dije con voz que no admitía discusión. «Insisto, después de todo, según ustedes, yo debería aceptar 500 euros mensuales de caridad. Déjenme demostrarles que puedo pagar mi propia comida». El mesero regresó momentos después con la cuenta en una carpeta de cuero. La abrió y la colocó frente a mí. 1.200 euros por una cena para 5 personas. Vi cómo los ojos de Rodrigo se movían hacia la cifra. Tomé mi tarjeta platino y la coloqué sobre la cuenta sin mirar el total. «Añada una propina del 30%, dije al mesero. «El servicio fue excelente». El mesero asintió, tomó la tarjeta y se alejó. Todos permanecieron en silencio, procesando lo que acababa de suceder, mientras esperábamos que regresara con el comprobante. Fin de la parte 4. Aquel silencio, espeso y absoluto, se convirtió en el protagonista del final de la velada. Los 5 permanecíamos alrededor de la mesa, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, incapaces de mantener la mascarada sofisticada que nos había traído hasta allí. El ambiente ya no olía a vino caro ni a platos gourmet, sino a derrota, miedo y vergüenza. El mesero regresó con la cuenta cerrada y mi tarjeta, agradeció con una pequeña reverencia y se retiró rápidamente. Me quedé un instante mirando el recibo y luego lo guardé sin ceremonia alguna. Sabía que era el momento de poner fin a aquella pantomima y reclamar el lugar que me habían querido arrebatar durante toda la noche. Lentamente, recogí el reloj de mi padre y lo observé durante unos segundos, recordando su rostro cansado, pero siempre digno tras cada jornada en la fábrica. Recordé sus manos grandes, marcadas por el trabajo, envolviéndome el brazo cuando me regaló aquel reloj entre risas humildes. Siempre decía: «La verdadera riqueza, hijo, no se lleva en la muñeca, se lleva en la conciencia». Tantas veces ignoré esa enseñanza en mi juventud. Ahora, al mirarlo, sentí que él mismo estaba sentado a mi lado, aprobando o desaprobando mis pasos. Supe que era hora de decir lo que siempre se había callado. Me puse de pie, acomodando mi chaqueta desgastada con deliberada lentitud. «Antes de marcharme quiero decirles algo que nunca compartí con nadie en esta mesa», anuncié, mi voz atravesando el salón sin necesidad de alzarla. «Marcos, cuando tenías 8 años, recibí la oferta para dirigir la filial europea de una multinacional en Bruselas. Era una posición que triplicaba mi salario y me abriría todas las puertas que uno puede soñar. ¿Sabes por qué la rechacé? Porque tu abuela Celia estaba enferma y quedaban pocos meses con ella. No quise que muriera sola ni que tú crecieras lejos de las raíces de tu madre. Así que decidí quedarme, sacrificar el ascenso y recibir el salario modesto de siempre. Durante años, gasté la mayor parte de mis ahorros pagando tratamientos privados que el seguro no cubría. Lo hice en silencio, sin esperar elogios, solo porque era lo correcto. Tú nunca lo supiste. Así opera una familia que cree en los lazos antes que en las apariencias. Al pronunciar esas palabras, sentí cómo la piel de mis brazos se erizaba y un hormigueo doloroso me recorría la espalda. Durante todos esos años, creí que estaba enseñando a Marcos, pero en realidad me protegía de la propia herida de no haber sido visto, ni valorado, por quienes más amaba. Vi a mi hijo pelear contra las lágrimas, las mejillas rojas, los puños apretados sobre la mesa. A su lado, Valeria se mantenía rígida, incapaz de mirarme. Rodrigo carraspeó buscando la compostura que había perdido hacía rato. «Arturo, quizás hemos cometido un error en la aproximación. No era nuestra intención faltarle al respeto. De haber sabido su situación real, esto habría sido diferente. Ahí está el problema», respondí en voz baja. «Ustedes solo cambiaron de actitud cuando pensaron que tenía dinero, no cuando creyeron que era digno. Lo lamento, pero esa es la exacta razón por la que nunca quise criar a mi hijo
rodeado de lujos ni de falsas amistades. El respeto que solo se ofrece a quien porta un título o una cuenta bancaria abultada no vale absolutamente nada. Beatriz apretaba los labios, con la barbilla temblando de frustración, incapaz de mantener la compostura altiva de antes. Su voz era apenas un susurro. Le pediría que nos entienda. No sabemos lo que ha vivido, pero pensábamos en el bienestar de nuestros hijos. No necesito su comprensión, dije sacudiendo la cabeza. Solo quería claridad. Esta noche la obtuve, aunque doliera. Me dirigí entonces a Marcos, sabiendo que cada sílaba sería imborrable y que lo estaba empujando a un lugar del que no podría regresar. Durante años te protegí de dificultades, me negué a regalarte facilidades y mostré una vida sencilla para que aprendieras el valor de cada logro, de cada esfuerzo. Pero al permitir esta humillación, al preferir el silencio en vez de la honestidad, tu lealtad dejó de ser mía. Ya no puedo confiar en ti. El peso de mis palabras quebró la última barrera de contención en mi hijo. Vi cómo escondía el rostro entre las manos y respiraba hondo, contenida la vergüenza, el dolor o tal vez la rabia de saberse despojado de cualquier excusa. Guardé el reloj de mi padre en el bolsillo del abrigo. Durante un instante, pensé en ofrecérselo como último acto de piedad, una especie de testamento moral, pero supe que no lo merecía aquel que callaba y miraba hacia otro lado mientras pisoteaban lo que debía honrar. Me dirigí a la salida, notando cómo la conversación en otras mesas había bajado de tono. Varias miradas curiosas nos seguían, pero ya nada me avergonzaba. Caminé despacio, hombros erguidos, sintiendo una paz extraña en medio de la tristeza. Ya afuera del restaurante, el aire frío de Madrid me devolvió a la realidad. Respiré hondo. A un lado, el Audi reluciente que tanto había costado fingir. Casi reí por lo irónico de la escena. Ellos, creyendo que el verdadero valor se mide por lo que uno tiene, cuando ya lo habían perdido todo sin siquiera notarlo. Esa noche volví a Valencia en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. Apreté el reloj contra la palma de mi mano. Sabía lo que iba a hacer al día siguiente. No me correspondía cargar más con el peso de una familia que solo me toleraba si podía sumar o restar ceros en sus cuentas. El respeto, pensé, es la única herencia que puedo dejar. Y si no lo han aprendido, tendrán que hacerlo con la vida. Cuando llegué a mi apartamento lo recorrí en silencio. Observé los cuadros humildes, las fotos viejas, el eco de mis pasos sobre el suelo limpio pero gastado. Me senté en la mesa de la cocina y por primera vez en décadas permití que las lágrimas fluyeran libres, no solo por la decepción y el dolor, sino también por la certeza de haber tomado la decisión correcta. Al día siguiente comencé los trámites formales con mi abogado. Decidí dejar cada euro, cada propiedad y hasta el reloj de mi padre a la fundación que atendía a niños huérfanos en Valencia. Había llegado el momento de cortar de raíz la idea de que se puede heredar fortuna sin merecerla. Desconecté el móvil durante varios días. Sabía que habría llamadas, mensajes, justificaciones tardías. Ya no importaban. Lo importante era que por primera vez en años podía dormir tranquilo, sabiendo que mi dignidad, aunque tardía, había sido defendida como mi padre me enseñó. Aquella cena había terminado, pero lo que empezó en esa mesa era apenas el inicio de una vida completamente nueva. Para mí sí, pero sobre todo para Marcos. Una vida donde cada quien estaría obligado a descubrir por sí mismo qué significa realmente la palabra valor. Fin de la parte 5. Los días siguientes a aquella cena fueron un torbellino silencioso. Mi teléfono sonaba constantemente, vibrando sobre la mesa de noche como un insecto desesperado. 23 llamadas perdidas en los primeros 10 días, todas de Marcos. No respondí ninguna. Cada vez que veía su nombre iluminarse en la pantalla, sentía una punzada en el pecho, pero sabía que contestar sería claudicar, sería abrir una puerta que debía permanecer cerrada. Finalmente, en la 11ª mañana decidí atender, no por debilidad, sino porque necesitaba confirmar algo que ya intuía. La voz de Marcos sonó al otro lado, temblorosa, apurada, casi infantil. «Papá, por favor, tenemos que hablar. Sé que cometí un error, déjame explicarte».
Permanecí en silencio, esperando. No había nada que él pudiera decir que cambiara lo ocurrido, pero necesitaba escuchar hasta dónde llegaría. «Papá, escúchame. Sé que tienes dinero, lo entiendo ahora. Si me prestas, no sé, digamos 200.000 euros, puedo abrir mi propio negocio. Puedo dejar la empresa de Rodrigo, alejarme de ellos. Podemos empezar de nuevo, olvidar todo lo que pasó aquella noche». Ahí estaba, la confirmación final que necesitaba. Mi hijo no estaba pidiendo perdón, no estaba arrepentido de haberme traicionado, de haber permitido que me humillaran, de haber mentido sobre el tratamiento médico. Estaba haciendo una transacción, estaba convirtiendo el arrepentimiento en una negociación financiera. Olvidar todo lo que pasó a cambio de dinero. «No, Marcos», respondí con voz firme pero calmada. «No habrá dinero, no habrá negociación, no habrá borrón y cuenta nueva». «Pero papá, yo...» Colgué antes de que pudiera terminar. Apagué el teléfono completamente y lo guardé en un cajón. Ya había escuchado suficiente. Aquella llamada no había sido el intento desesperado de un hijo buscando reconciliación. Había sido el último acto de un hombre que aún creía que todo tenía un precio, incluso el amor de un padre. 2 semanas después de aquella noche fatídica, me senté frente a mi abogado en su despacho del centro de Valencia. Javier Montes era un hombre meticuloso, con 30 años de experiencia en derecho testamentario y sucesiones. Habíamos trabajado juntos en varios asuntos corporativos a lo largo de los años y confiaba plenamente en su criterio. «Arturo, ¿estás seguro de esto?», preguntó mientras revisaba los documentos que había preparado. «Es una decisión definitiva. Una vez que firmes, Marcos quedará completamente fuera de tu testamento. Todo tu patrimonio, las propiedades, las inversiones, incluso objetos personales como el reloj de tu padre, irán a las fundaciones que has designado». «Completamente seguro», respondí sin vacilación. Javier asintió lentamente, colocando los papeles frente a mí. Firmé cada página con mano firme, sintiendo cómo con cada trazo de tinta cerraba un capítulo y abría otro. Cuando terminé, Javier guardó los documentos en una carpeta sellada y me extendió una copia. «Quedará registrado ante notario esta tarde», confirmó. «A partir de ese momento será legalmente vinculante». Salí de su despacho sintiéndome extrañamente ligero. Había cortado el último lazo que me ataba a una relación construida sobre falsas expectativas. Mi hijo tendría que aprender a caminar solo, sin la red de seguridad que nunca supo que existía. Mientras tanto, en Madrid, las consecuencias de aquella cena comenzaban a desmoronarse como fichas de dominó. Me enteré más tarde a través de conocidos comunes de cómo se desarrollaron los eventos. Rodrigo, cuyo orgullo había sido herido públicamente en aquel restaurante, no tardó en tomar medidas. La humillación de haber sido expuesto como alguien que juzgaba por apariencias, que ofrecía limosnas condescendientes a un hombre que resultó ser más exitoso que él mismo, fue demasiado para soportar. 3 días después de la cena, convocó a Marcos a su oficina y lo despidió sin contemplaciones. No hubo explicaciones extensas, solo palabras cortantes sobre reorganización de personal y cambio de dirección empresarial. Pero todos sabían la verdad. Marcos había dejado de ser útil. Peor aún, se había convertido en un recordatorio constante del error de juicio de Rodrigo. Junto con el despido, vino el corte de todo apoyo financiero. Las transferencias mensuales que habían estado recibiendo, los pagos del coche, todo se detuvo abruptamente. Valeria, quien había construido su vida sobre la seguridad que proporcionaba la riqueza de sus padres, comenzó a ver a Marcos con ojos diferentes. Ya no era el yerno prometedor respaldado por un suegro rico. Era un hombre desempleado, sin ingresos estables y sin la herencia paterna que ella había asumido existiría eventualmente. Las discusiones comenzaron. Primero susurros tensos, luego gritos que traspasaban las paredes del apartamento que ya no podían mantener. Valeria descubrió que el apartamento de lujo, el coche, los muebles de diseñador, todo había sido financiado con el dinero de sus padres, dinero que ahora había desaparecido. Y peor aún, descubrió que no habría herencia de Arturo Medina. Nada, ni un solo euro. 6 semanas después de la cena,
Valeria presentó los papeles de separación. No hubo lágrimas ni despedidas emotivas, solo firmas frías en documentos legales y la división calculada de bienes que nunca habían sido realmente suyos. Marcos se encontró solo, sin empleo, sin esposa, sin el apoyo de sus suegros y sin su padre. El apartamento tuvo que ser vendido. El Audi fue devuelto a la concesionaria. Los muebles caros fueron liquidados en ventas apresuradas. Todo el castillo de naipes construido sobre apariencias y dinero ajeno se derrumbó en cuestión de semanas. Mientras todo esto ocurría, yo tomé mi propia decisión. Valencia, a pesar de sus encantos, se había convertido en un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Cada rincón me recordaba al hijo que había criado, al hombre que creí que se convertiría en alguien diferente. Necesitaba un cambio, un nuevo comienzo. En octubre de 2023, apenas 2 meses después de aquella fatídica cena, empaqué mis pertenencias esenciales y me mudé a Bilbao. Elegí un apartamento modesto con vistas al mar, en un barrio tranquilo donde nadie conocía mi historia ni mi cuenta bancaria. Comencé a trabajar de forma remota, reduciendo gradualmente mis responsabilidades corporativas, preparándome para una jubilación anticipada. En Bilbao, encontré algo que había perdido sin darme cuenta: paz. Caminaba por la playa cada mañana, el sonido de las olas ahogando los pensamientos persistentes sobre lo que pudo haber sido. Conocí a nuevos vecinos que me trataban simplemente como Arturo, el hombre mayor del tercer piso, no como el director de operaciones con millones en el banco. El reloj de mi padre permanecía en mi muñeca, rayado y desgastado, recordándome cada día que el verdadero valor no reside en el precio de las cosas, sino en las lecciones que portan. A veces, al mirarlo, imaginaba qué habría pensado mi padre de toda esta situación. Creo que habría estado orgulloso de la decisión que tomé, aunque le hubiera dolido tanto como a mí. Supe por terceros que Marcos eventualmente encontró trabajo en una pequeña agencia de marketing, ganando una fracción de lo que recibía antes. Se mudó a un estudio diminuto en las afueras de Madrid. Ya no había coches de lujo ni cenas en restaurantes caros. Solo el peso diario de las consecuencias de sus decisiones. Nunca volví a hablar con él. Cambié mi número de teléfono. No respondí a las cartas que llegaron durante los primeros meses. Súplicas escritas a mano que prometían cambio y comprensión. Sabía que responder sería abrir una herida que necesitaba cerrarse completamente. Algunos lazos, por doloroso que sea admitirlo, deben cortarse para que ambas partes puedan sanar. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron. El otoño dio paso al invierno, luego a la primavera. Bilbao se convirtió en mi hogar verdadero. Comencé a hacer trabajo voluntario en un centro comunitario, enseñando habilidades administrativas a jóvenes que buscaban empleo. Encontré propósito en ayudar a quienes realmente querían construir algo por sí mismos, sin atajos ni apellidos influyentes. Una tarde, sentado en mi balcón mirando el océano, reflexioné sobre todo lo ocurrido. No sentía arrepentimiento por la prueba que había diseñado aquella noche en Madrid. Necesitaba saber la verdad y la obtuve, cruda y dolorosa como fue. Tampoco me arrepentía de las decisiones que tomé después. Fueron las únicas posibles para mantener mi dignidad intacta. Aprendí que el amor de un padre tiene límites, no en su profundidad, porque siempre amaré a mi hijo a pesar de todo, sino en lo que estoy dispuesto a tolerar. Hay traiciones que no pueden perdonarse con palabras, promesas que suenan huecas cuando las acciones ya han hablado más fuerte. Mi patrimonio, cuidadosamente acumulado durante décadas, iría ahora a financiar becas para estudiantes sin recursos, a centros de acogida para personas mayores abandonadas, a causas que realmente importaban. El reloj de mi padre, aquel Patek Philippe, que Beatriz llamó basura, sería donado a un museo de historia laboral, donde contaría la historia de un operario honrado que nunca conoció el verdadero valor de lo que poseía, pero que entendió perfectamente el valor de cómo vivir. Marcos tendría que construir su vida desde cero, sin herencias ni ayudas paternas. Quizás con los años y las dificultades aprendería las lecciones que yo intenté enseñarle y que él se negó a ver, o quizás no.
ya no era mi responsabilidad. Lo que sí sabía, mientras el sol se ponía sobre el mar Cantábrico, era que había recuperado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero: mi respeto propio. Y eso, a diferencia de fortunas y herencias, nadie podría quitármelo jamás.